El tema de nuestra conferencia es el secreto del rey David. Ayer hemos hablado de lo que Dios reveló a David. Hemos visto 3 puntos importantes que hemos desarrollado un poco. Este corazón humilde, contrito, quebrantado, era el sacrificio agradable a Dios. Hemos hablado también cómo necesitamos ser eficaces, y este corazón que Dios nos da, que llevamos cuando ofrecemos nuestra vida, entonces es cuando somos eficaces en el servicio de Dios y que no trabajamos en vano. No pienso que aquí alguien quiera servir al Señor en vano. Hemos visto esto ayer y hemos visto que la calidad de corazón que Dios nos da y que le agrada es lo que nos protege. Esta noche vamos a hablar de este corazón humilde, un corazón humilde para servir al Señor. Recordamos del capítulo 51 de los Salmos. Vemos cómo David expresa el estado de su corazón después de esta experiencia con Dios cuando fue confrontado. Pues un corazón humilde es uno de estos 3 elementos que Dios busca en nuestro servicio para agradarle. Si buscáis en un diccionario para ver lo que significa la humildad, la descripción de la humildad, vais a ver algo como esto: es reconocer nuestras debilidades y no resaltar nuestros méritos. En otras palabras, estar en la sombra y no hacerse ver. Pero lo que yo quiero compartir esta noche, mi descripción de la humildad, es el altar en el que Dios quiere que le sirvamos. No olvidéis que es un sacrificio, pues la humildad se expresó a través del don de nuestra vida. Cuando estamos dispuestos a poner nuestra vida en el altar, entonces es cuando expresaremos la humildad según Dios. Porque es el producto de una vida dada. La humildad, un corazón humilde, no lo recibimos solo con oración. Hay un camino que debemos tomar y hay una vida que debemos dar. Es cuando el cristiano acepta de poner su vida en el altar, de perder su vida. Aquí es donde se lleva a cabo la humildad en su corazón. Y no es algo que se puede hacer, porque todo lo que es espiritual tiene una fragancia o mal olor. Pues es espiritual, no es algo que podemos hacer.
que podemos manejar con nuestra propia fuerza. Es algo real que tenemos que llevar en nuestro corazón. Y el ejemplo perfecto, por supuesto, es Jesús. Quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, las palabras de Jesús, versículo 17, Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Sabía que cuando iba a dar su vida como sacrificio en la cruz, que iba a resucitar y volver a la vida. Dice otra cosa, nadie me la quita. Nadie puede quitarme mi vida, pero sino que yo de mí mismo la pongo. Es mi consentimiento, es con mi consentimiento que lo doy, es por mi propia voluntad. Y tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Tengo la libertad de sacrificar mi vida, pero también tengo la libertad de volver a tomar mi vida y no darla. Dice, pero hago lo que mi Padre me pide. Vemos aquí verdaderamente la humildad del corazón de Jesús y la sumisión que tiene hacia su Padre. Es extraordinario de ver el corazón del Señor enfrente del desafío que tenía por delante. Me gusta cuando dice, tengo el poder de dar mi vida y tengo el poder de volverla a tomar. Esto habla a nuestro corazón, de poder desear este mismo corazón para nuestra vida, para poder satisfacer al Señor, llevando un corazón humilde para servirle. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, Jesús dice una de estas palabras, yo soy manso y humilde de corazón. Cuando hablamos de la humildad, hay una cosa que podemos ver en la vida de Jesús. Creo que la sencillez es un aspecto y un fruto que emana de la humildad. Hoy estoy convencido y creo que todos nosotros creemos, por lo que vemos en la iglesia en general, que muchos predicadores, incluso cristianos y siervos de Dios, han dado una mala imagen de Jesús en el ministerio, por su forma de vivir, por su forma de vestir, por su forma de hablar y por lo que son más grandes que todos. Creo que es evidente en el cuerpo de Cristo. Esta falta de sencillez en el corazón de los siervos de Dios y en el corazón de los cristianos. Cuando miro a Jesús y leo los textos sobre Él, todo lo que dice y todo lo que ha hecho, veo que la imagen que se da
no es quién era Jesús realmente. Sabéis muy bien que hay muchos siervos de Dios que son inaccesibles. Antes de llegar a sentarse con ellos, es largo de contar. Se creen superiores a todos. Creen que están por encima de todos. Esto no es la vida de Jesús. Jesús era alguien de simple y tenía un corazón humilde. Y muchos de estos predicadores son como estrellas inalcanzables, intocables. Es bien triste de ver cómo la iglesia se ha deteriorado con una imagen falsa de quién es Jesús y del corazón que tenía y cómo la gente se acercaba a él y cómo vivía con la gente. Incluso entre cristianos, este tipo de actitud puede manifestarse. Tal vez, cuando cuidamos a alguien, tal vez somos responsables en la iglesia de una manera o de otra, y no tenemos esta sencillez de corazón y no transmitimos esta humildad que se supone que debemos transmitir. Es semejante a la actitud de los fariseos. Sabemos muy bien cómo eran. Eran duros de corazón, eran orgullosos, eran altivos, arrogantes. Creo que este tipo de actitud, este tipo de motivación debe desaparecer de la iglesia. Pensar en sí mismos como pequeños dioses. Si miráis un poco los programas cristianos y si viajáis un poco, entenderéis lo que estoy diciendo. Tal vez muchos de vosotros no se dan cuenta el tipo de actitud y de motivación que hay a través de los siervos de Dios en la iglesia en general. Pablo habla a los Filipenses, capítulo 2, leemos el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es hoy para los pastores de sentir que los demás son más grandes que él. Aquí es el consejo del apóstol Pablo y es el mismo corazón del Señor. A menudo, cuando tenemos una responsabilidad, nos creemos mayores que los demás. Tienes un ministerio, tienes un llamamiento, eres siervo de Dios, eres un anciano, eres un diácono, sirves al Señor de una forma o de otra. A menudo usamos esta posición para ver a los demás como más pequeños que nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo la humildad nos hace mirar a los demás como más grandes que nosotros. Debemos tener cuidado de no usar nuestra posición, de nuestro título,
de nuestro ministerio, de nuestro llamamiento, de nuestro servicio, para creer que somos más grandes. Nuestro carisma. Hay muchas cosas que nos pueden desviar, de verdad, hermanos y hermanas, de la forma en que debemos servir a Dios en todas las circunstancias, ministerio o no. Por esto les hablo de un tema que debemos tomar en consideración, porque me doy cuenta que es un desafío para muchos. No importa lo que seamos, esto no nos permite creernos más grandes que otro, que somos más importantes que otro. Por cierto, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Creo que es en 2 Corintios, podemos leer, tal vez nos abre un poco. 2 Corintios. Capítulo 11. Y podemos ver 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver estos dos textos. Primeramente, 1 Corintios capítulo 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Vemos claramente aquí, aunque estemos a la vanguardia y que somos predicadores y que somos responsables de una forma o de otra, realizamos que los miembros de la iglesia, los cristianos a quienes llevamos el evangelio, a los que servimos, son más honorables que nosotros, más importantes que nosotros. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 18. Puesto que muchos se glorian según la carne, aquí habla de los siervos de Dios, podemos aplicar este texto a todo el mundo, nosotros que servimos al Señor de una forma o de otra. Hermanos y hermanas, no hay de qué glorificarse cuando tenemos el llamamiento de Dios y que el Señor nos ha dado algo. Nada debe hacernos sentir que somos mejores, que somos más grandes a causa del llamamiento de Dios. Pablo dice, ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorificas? ¿Por qué te pones en una posición alta? El versículo 18, 2 Corintios 11. Puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Él se va a glorificar de otra manera. Cuando los otros se glorifican en la carne, Él se va a glorificar en otra cosa de una manera espiritual, en su forma de ser y en lo que transmite.
Dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Es extraordinario cómo el pueblo de Dios tiene la tendencia de ponerse bajo el yugo del hombre, hombres que sacan provecho del pueblo, sacan provecho del pueblo. Y si eres una persona responsable en la iglesia, hay que tener cuidado de no aprovecharse de los que nos escuchan y a los que servimos. No hay que dejarse influenciar por todo lo que se pasa en el mundo cristiano, todo lo que se pasa en la iglesia en general, en el mundo. Necesitamos limitarnos a la verdad de la palabra de Dios y no dejarse llevar a ser influenciado y comprometer la palabra de Dios. Cuando miramos a lo que se pasa en las iglesias, nos damos cuenta que hay una manipulación, como el apóstol Pablo está diciendo. Y el pueblo de Dios aguanta esto, acepta esto y cree que es la buena manera de hacer. Cree que es la buena manera de hacer. Cuando miramos la palabra de Dios, vemos lo contrario. Pues dice, si alguno os da bofetadas, lo aguantáis. ¿Qué importa lo que os pide de hacer, lo hacéis? Pablo dice, me da vergüenza decirlo, hemos mostrado debilidad hacia vosotros. Ellos han sacado provecho de vosotros, han actuado hacia vosotros como personas altivas, pero nosotros no es la manera en que trabajamos entre vosotros. Me da vergüenza, dice, pero nosotros hemos mostrado debilidad. Era el corazón, la actitud de corazón que había en el equipo de Pablo, en Pablo y todo su equipo. Fue ciertamente esta humildad que había en los corazones que no les permitió actuar como los demás actuaron. Hablo no solo a nivel pastoral, los siervos de Dios, sino que hablo en todos los niveles de nuestro servicio para el Señor. En todos los niveles. Los cristianos están sometidos a la autoridad de este tipo de ministerio. Por eso la iglesia necesita cambiar. Por eso Dios tiene que hacer una obra profunda y el evangelio tiene que ir lejos. Para llegar a cambiar todo el contexto de la iglesia hoy, donde está llena de fariseos. Jesús actuaba en la sencillez de corazón. Los primeros apóstoles tenían un corazón para el pueblo y Dios y servían al Señor con humildad. Tenemos que tomar ejemplo del Señor y de aquellos que sirvieron al Señor en la primera iglesia. Decía hace poco cómo es difícil para los cristianos tener acceso al siervo de Dios.
Creo que Jesús vivía entre sus discípulos, vivía con gente sencilla, vivía con la multitud. Había una humildad en su corazón. Vamos de nuevo a los Filipenses, capítulo 2. Jesús sabía quién era el Hijo de Dios. Sabía de dónde venía. Sabía que venía de la gloria. Pues cuando Jesús caminó sobre esta tierra, sabía quién era. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo actuó? A partir del versículo 5, la Biblia nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Pablo habla a todos y por supuesto de una manera más evidente para los que sirven al Señor. Es un sentimiento, es un estado de corazón, es una motivación que necesitamos tener. Nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Su igualdad con el Padre no le permitió exigir nada. Esto es lo que leemos. El Hijo de Dios, viniendo del Padre, viniendo de la gloria, no consideró su igualdad con Dios como presa a ser arrebatada, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nunca buscó el brillo, nunca buscó el honor, nunca buscó nada. Vino con sencillez a servir. No buscó nada. No tenía una actitud de corazón para exigir nada a nadie. Nada. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo de humildad! Y Jesús nunca reclamó ningún reconocimiento, ninguno. Y Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Versículo 3, lo hemos hablado, lo hemos leído. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Vemos la vida de Jesús y vemos cómo los apóstoles, aún Pablo, Pedro, piden al pueblo de Dios de tener los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que habían en Jesucristo, misma actitud de corazón. ¿Sabéis? Cuando el hombre recibe algo, se vuelve orgulloso. Se vuelve orgulloso. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús se humilló y perdió todo. Perdió todo, sufrió en la cruz. La Biblia nos dice que despreció la ignominia, se humilló hasta la muerte en la cruz. Humillado. La cruz representa la maldición. Pero no tuvo vergüenza. No tuvo vergüenza de la cruz. De ningún modo. Porque era humilde
tenía un corazón humilde y estaba dispuesto a someterse a su padre y aceptó todo. Hablo de un corazón humilde. Hermanos, hermanas, la humildad a menudo nos hace vulnerables con los demás, que nos consideran como gente débil, como gente imbécil, tonto, visto como débil. Esto es producto de la humildad. Pero nosotros, cristianos, debemos saber lo que es la humildad y lo que significa para Dios y no confiar en lo que la gente piensa. Si miráis en la epístola de Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 6, ¿veis cómo el apóstol Pablo, Timoteo y todo el equipo, cómo fueron reconocidos, cómo el mundo los vio por el corazón que llevaban, por la vida que dieron, por la sumisión al plan de Dios para sus vidas? Y leemos versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. As unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet we possess all things. Vemos cómo la gente veía a Pablo y a todos los que sirvieron con él. Pero él tiene otra manera de ver quién es y lo que lleva, y la humildad de su corazón y la sumisión a su padre lo llevó a aceptar todo lo que Dios le iba a presentar. No importa cómo la gente lo viera, pero él se veía en el espíritu de una manera espiritual, con ojos espirituales, y no era un problema para él que la gente viera lo viera como débil, como si no fuera nada, como si estuviera aplastado cerca de la muerte. Pero estaba orgulloso, era un honor para él. Esto es el producto de un corazón humilde, que se somete a la voluntad de Dios. Esto es el riesgo que tomamos y el desafío de aceptar lo que piensa la gente. Mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, ¿qué importa lo que seamos? Pastor, apóstol, profeta, evangelista, cristiano, anciano, diácono. Humillémonos. Estemos dispuestos para perder. Estemos dispuestos para ser vistos como insensatos, como débiles. Esto es lo que produce la humildad. La gente piensa que somos débiles cuando nos humillamos, cuando estamos dispuestos a perder todo. Nosotros, en nuestro corazón, sabemos lo que llevamos, sentimos lo que llevamos,
Por eso hay que estar dispuesto a perder en nuestras discusiones, en nuestros argumentos, en nuestras diferencias. Estemos dispuestos para perder. Esto es la humildad. Esto es lo que Dios quiere encontrar en nosotros, este corazón humilde que no se justifica para todo, acepta, se humilla. Esto es el corazón del Señor. Y esto es el corazón que el Señor nos pide que llevemos. La justificación no es para los humildes. No. Tenemos la oportunidad cada día, como cristianos, pastores, siervos de Dios, de tener que humillarse. Y la humildad es una fuerza extraordinaria a los ojos de Dios. En lo natural es una pérdida, en lo espiritual es ganancia, es una victoria y no fracaso. Cuando pierdes no es un fracaso, es una victoria. Debemos tener cuidado de no considerar estas cosas en nuestra vida y creer que hemos llegado. Cuando veo cómo Jesús y sus apóstoles vivieron, me confronta la manera en que sirvieron al Señor, sus vidas y lo que llevaban en el corazón. Es extraordinario. Hay otra actitud en la confrontación. ¿Quién es el que le gusta ser confrontado? A nadie le gusta ser confrontado. A menudo tenemos una palabra para justificarse. O tal caso, no aceptamos la confrontación y tenemos actitudes. ¿Sabéis? Cuando Natán se acercó a David, David podía huir. Fue confrontado por Dios. Podía reaccionar. Pero hizo exactamente lo contrario. Se humilló. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo, hermanos y hermanas! Hay que dejar de justificarse, tenemos que dejar de intentar ganar todo el tiempo. Debemos entender que la vida cristiana es una pérdida de nuestra vida. No hay nada que ganar en la vida cristiana. La humildad debe tener lugar en nuestro corazón. Cuando no aceptamos la confrontación, cuando no aceptamos la reprimenda, nosotros somos los perdedores. Va a afectar nuestra vida. Somos perdedores por completo. Pero cuando aceptamos la confrontación, cuando aceptamos la reprimenda, es por nuestro bien. Y cuando nos humillamos en estos momentos, porque cuando nos humillamos nunca es fácil, a menudo me recuerda a mi matrimonio, cómo era antes. Como yo no quería nunca humillarme. No estaba en mis pensamientos. No era mi forma de ver las cosas. Y no os cuento cómo era la vida. Creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. Los combates, las luchas, palabras vanas, heridas. ¿Por qué? Porque no queremos vernos como nos ve Dios y no queremos humillarnos. Doy gracias a Dios que la vida con mi mujer hoy no es como antes. Es un gran cambio
porque queremos poder agradar al Señor, queremos serle agradable. pleasing to Him. Cuando me doy cuenta de la forma en que yo era con mi And I mujer, remember the way that I acted toward my wife. cuando me doy cuenta, hoy me dije, pero cuántas cosas he hecho I asked por el myself, how Señor many y que no han things did I llevado do for the Lord fruto, at that time that didn't bear fruit? porque no le era Pleasing agradable, to God. There was no había humility in my ninguna heart. humildad en mi corazón. Y qué gracia But God nos gives da el Señor de poder escuchar un evangelio que nos lleva a humillarnos. Es verdad que muchas veces los cristianos no aceptan, incluso los pastores, no, los siervos de Dios no aceptan la reprensión. Vamos a ver Let's en open el our libro Bible in the book of Samuel. de Samuel. 1 Samuel 1 chapter 10. Samuel capítulo 10. Vamos a hablar de Saúl. Chapter 10. Capítulo 10, Let's read versículo verse 8. Samuel va dire à Saül, 8. Samuel will speak to Saul. Samuel va a decir a Saúl, tu descendras luego avant bajarás delante de mí et voici a que Gilgal, descendrai vers toi entonces pour offrir des descenderé holocaustes yo et a ti para ofrecer holocaustos Tu y attendras 7 jours sacrificar jusqu'à ce que ofrendas j'arrive de auprès paz. de toi et que je te Espera dise 7 días ce que hasta tu que dois yo faire. venga a You ti shall y go te down enseñe before lo me que to Gilgal. has de hacer. Surely I will come down to you to offer burnt offerings and make sacrifices of peace offerings. 7 days you shall wait till I come to you, and I will show you what you should do. Une instruction claire. A very, Una very clear instrucción bien clara. Tu vas à Gilgal, Go to Gilgal, Vas a Gilgal, me je te dirai esperas ce que tu as besoin de faire. and I y will te tell you diré what lo to que do. necesitas hacer. Allons aller au verset Vamos chapitre 13. al Go to capítulo verse 13, Chapter 13, excuse me. Verset 8. Verse 8. versículo 8. Il attendit 7 jours. Selon le Y temps él fixé esperó par 7 Samuel. días And he waited conforme 7 al days according to plazo the que time Samuel set by Samuel. había Mais dicho. Samuel n'arrivait pas à Pero Gilgal, Samuel et le no peuple venía se a Gilgal dispersait y el loin de pueblo Saül. se le Samuel did desertaba. not come to Gilgal, and the people were scattered before him. Alors Saül dit, Entonces dijo emmenez-moi Saúl, l'holocauste et les sacrifices tráeme d'actions de grâce. holocausto y ofrendas de paz. So Saul said, bring a burnt offering and a peace offerings here to me. Et il offrit l'holocauste. Y ofreció el Comme il holocausto. achevait Y d'offrir cuando l'holocauste, él voici acababa de Samuel ofrecer Now it happened el as holocausto, soon as he had he finished aquí presenting the burnt Samuel que offering, venía, Samuel came. Et Samuel lui dit, And Samuel says to him, y Samuel le dijo, what have you done? ¿qué has hecho? ben, lorsque j'ai vu que le Y peuple Saúl se respondió, dispersait loin de porque moi, vi que el que tu pueblo n'arrivais se pas me au terme desertaba y fixé, que tú no et que les venías dentro del Philistins plazo étaient señalado assemblés y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Then I said, the Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made the supplication to the Lord. Donc Saül n'attend pas Saúl Samuel, no Saul, espera he a hasn't Samuel, waited for Samuel, qui a dit qu'il arrivait en Quien 7 jours. who had le said, dijo "I que will iba a arrive llegar in en 7 7 days." días, Et le dentro de matin 7 du días. 7e jour, Y en la mañana del séptimo día, Saül va faire ce que lui Saúl pense va a qu'il hacer doit lo que él Saul piensa que does debe what he hacer. thinks he should do. Et il ne prend pas compte du tout Y ce no que toma en Samuel cuenta a lo ordonné que de faire. Samuel le Not ordenó taking de into hacer. consideration what Samuel ordered him to do. Et le peuple était en train El de pueblo se estaba disperser, dispersándose Scattering, et Saül s'est y senti Saúl se sintió amenazado, disminuido, Saul felt threatened, he felt diminished, et il va y va a tratar essayer de protegerse. protéger. and so he tries to protect himself. Et qu'est-ce qu'il fait? ¿Y qué es lo que hace? Il offre des sacrifices. Ofrece sacrificios antes de que venga Samuel. Et il trouve une solution Y encuentra pour ne pas perdre la una face. solución para no perder prestigio.
au lieu de s'humilier, En lugar de humillarse y limitarse a lo que Samuel le había ordenado de hacer, parce qu'il fait. That's not what he does. eso no es lo que hace. Décidez pas Va a lui-même decidir de faire por un sí plan. mismo Decides hacer on his own otro to make plan. another plan. Son orgueil va Su prendre orgullo se hará cargo, His pride overcomes him. Donc il offre des sacrifices. pues So he offers ofrece sacrifices. Il n'attend pas sacrificios, Samuel. He doesn't no wait for espera Samuel. Sa réponse peut être valable. Su respuesta puede ser Sa válida, justification su peut être valable. justificación puede ser válida. Tout le peuple est en train de Todo s'enfuir, el pueblo está huyendo, mais c'est pas ce que pero Samuel eso no es lo que le dijo Samuel. Samuel le dijo, espérame y ofreceremos holocaustos, te diré lo que debes hacer. Pero él no oye But he did not hear that. y va a hacer lo que él decida He hacer. decided to do what he wanted to do. En lugar de someterse a las palabras de Samuel, va a buscar su protección. C'est ça qu'il va faire. That's what Esto happened. es lo que va a hacer. Dans 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel capítulo 15, rebelote. otra vez, Même chose. Same hace story. la misma cosa. Chapitre 15, Chapter 15, Capítulo verset 15, verse 3. versículo 3. Va maintenant Ve, face à Amalek, pues, y hiere a et Amalek, dévoué par y interdit destruye tout todo ce lo que qui lui tiene, appartient, tu y ne no te l'as pas apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, Go now and asno. attack Amalek and utterly destroy all that they have and do not spare them. But kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Verset 9. Verse 9. Versículo Mais 9. Saül et le peuple Y Saúl épargnèrent Agag, y el pueblo perdonaron les a meilleures brebis, Agar les meilleurs y a lo bœufs, mejor les meilleures de las bêtes de la ovejas seconde y del zone, ganado les mayor, agneaux gras, de et los tout ce qui animales avait de engordados, de los carneros y de But todo Saul lo and the bueno. people spared Agag and the best of the sheep and the best of the oxen and the best fatlings and lambs and all that was good. Verset 19. Verse Versículo 19. 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de ¿Por qué? l'Éternel? Pues no Pourquoi has oído es-tu la jeté voz sur le de butin Jehová, et as-tu sino fait que ce qui est vuelto mal al aux botín yeux de has l'Éternel? hecho lo malo Why then ante did you los not obey ojos the voice of the de Lord? Jehová? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? Saül répondit à Samuel. And Samuel replies to Y Saul replies to Samuel, Saúl respondió a Samuel casi la misma cosa que la primera vez. Il va trouver une bonne Va a excuse, encontrar una buena excusa, une excuse assez una logique, excusa bastante lógica, mais il ne va pas se soumettre. pero no va a someterse Et il vient dire, y dice, le verset 21, and in verse 21, versículo 20, sorry, verse j'ai 20, bien écouté la voix de l'Éternel. antes et bien suivi le he chemin obedecido par lequel la mon voz de maître Jehová Samuel. y fui a la J'ai misión amené Agag, roi que d'Amalek, Jehová me envió et j'ai y he dévoué tratado par a interdit Agar, Amalek. rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. brought back Agag, the king of Amalek, and I've utterly destroyed the Amalekites. Il a fait juste la moitié. Hizo la mitad de lo que Samuel le mandó hacer. Mais il dit, mais le peuple. alors, Y il dice, prend pero cette el pueblo responsabilité maintenant toma sur le esta peuple. responsabilidad y la pone sobre el pueblo, Puts it on God's people. Il dit, mais le peuple a pris tout mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Which should have been destroyed to sacrifice to the Lord our God. Il est quand même. Es bastante Quite, inteligente. crafty. Il trouve une excuse. Encuentra una excusa para intentar que Samuel esté de acuerdo con él. Samuel to join an agreement with him. Vous savez, Saül ¿Sabéis? Saul, va Saúl mal finir, va a terminar mal parce qu'il ne voulait porque pas se no soumettre. quiso someterse. to submit. Son orgueil Su de orgullo vouloir faire ce qu'il de veut querer Pride hacer brought him lo to que what quiere he wanted to do. pour se para protéger Protect protegerse himself. et son orgueil a y pris le dessus. su orgullo se apoderó. Ça
parole de Dieu est claire, mes frères. La palabra de Dios es clara, hermanos y hermanas. El orgullo precede a la caída. Tenía una instrucción clara y solo hizo la mitad. Y quiso justificarse. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a menudo porque tenemos alguna responsabilidad, hacemos un poco lo que queremos? Y sabemos que Saúl terminó muy mal su carrera. Lo mataron con sus 3 hijos al mismo tiempo. 1 Samuel 9, 21, cuando Samuel vino para ungirlo rey, Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? 9:21. N'est-elle pas la moindre de toutes les familles? Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Chapitre 15, Capítulo 15, verset 17. versículo 17. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas Aunque devenu le eras chef pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? lui dire que Dieu l'a choisi? Cuando Samuel viene a decirle que Dios lo ha elegido, le dice: ¿Quién soy yo? Soy el más pequeño de todos. Et Samuel le Y rappelle Samuel le recuerda le jour el où día il donnait la que se le dio la responsabilidad de devenir. de volverse en rey de Israel. Samuel lui dit, Samuel le lorsque tu dice: étais petit cuando à tes eras yeux, pequeño ou alors lorsque a tu tus étais ojos o humble, cuando ça ne veut eras pas devenir humilde, le chef des ¿no has tribus sido d'Israël, hecho ça veut jefe dire de las tribus de Israel? mes frères et sœurs, Hermanos y hermanas, quand on a une a menudo responsabilité, cuando tenemos una responsabilidad, on remercie le Seigneur. damos gracias al Señor, temblamos, On a peur. tenemos miedo, On ne se sent pas capable. no nos sentimos capaces, nuestro corazón es humilde y muchas veces no logramos aceptar esta responsabilidad. Quizá no nos sentimos a la altura, pero poco a poco hacemos como Saúl. Cuando era pequeño, cuando se volvió rey, se sentía pequeño. Había un miedo, pero a medida que entramos en el ministerio, que asumimos responsabilidades y se nos han dado ciertas responsabilidades, ya no somos pequeños a nuestros ojos. Con el tiempo, en el ministerio, en la responsabilidad que se nos da, nuestro corazón cambia. En lugar de quedarse pequeño y seguir con el temor de Dios, humilde, cobramos importancia. Nuestro corazón cambia. Nos volvemos independientes. Creemos que lo sabemos todo y que podemos decidir todo para nuestra vida. Quiero que podáis entender lo que estoy diciendo. Al principio nos sentimos pequeños, estamos agradecidos. Es como oír el Evangelio, el mensaje de la cruz por primera vez. Hay una humildad en nuestro corazón. Entendemos ciertas cosas que Dios quiere hacer. Tenemos un temor y poco a poco
cambiamos de actitud, creemos que lo conocemos todo y creemos que es suficiente las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ya no tenemos este temor, ascendemos de categoría, tomamos una autoridad, no sentimos obligación de dar cuenta. Sentimos que ahora podemos volar con nuestras propias alas. Ya no tenemos esta intención, este impulso de sumisión, un poco como Saúl, un poco como Saúl. Nos sentimos pequeños y en algún momento llegamos a tener nuestra propia convicción. ¿Conocéis esto? Tengo una convicción. Y cuando tiene una convicción, nadie puede decir nada. Yo puedo traducir esto, no siempre, pero a menudo, independencia. Ya no sentimos obligación de dar cuenta, sentimos que ahora podemos hacer. Sabemos lo suficiente ahora. Podemos decidir todo. Ya no tenemos este corazón de hijo, ya no tenemos este corazón de hija, ya no tenemos este impulso que teníamos. Ya no tenemos. Ahora estamos bien. Estamos bien establecidos. Sabemos lo suficiente. El corazón del hijo nos deja. El corazón de la hija desaparece. Ya no necesitamos ningún consejo, ya no necesitamos escuchar a nadie. Tenemos una gran convicción. Saúl, rey de Israel, sin embargo, las instrucciones eran claras, estaba dispuesto a hacer todo lo que Samuel le pidiera, tenía una actitud humilde, dispuesto a someterse, pero en el camino, él ignora quién es frente a Samuel, el profeta. Ya no le importa que Samuel haya determinado claramente el plan. Ahora él hace su plan. Él hace su plan. Recuérdate lo pequeño que era. Recuérdate la actitud que tenías al principio, dispuesto para todo, listo para oír, listo para escuchar, listo para someterse, listo para ser un hijo en la casa. Ahora tienes una convicción. No es mal de tener una convicción, es bien de tener una convicción. Hay que tener cuidado con la actitud que tenemos en esta convicción. Si hemos perdido el corazón de un hijo, esta convicción se vuelve peligrosa. Sabemos a dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer y se detiene allí. Peligroso. Por eso el Señor nos llama a permanecer humildes, permanecer en un estado donde esta humildad preserva la sumisión en nuestro corazón.
Lo sabemos todo, sabemos lo suficiente, somos aptos a hacer todo. Tenemos una responsabilidad, ya no necesitamos esta comunión verdadera. Finalmente, ya nos sentimos que debemos dar cuenta. Por eso, siempre hay que sentirse pequeño, siempre guardar la humildad en nuestro corazón, porque el orgullo, solo de creer que sabemos todo, que podemos hacer todo por nosotros mismos, es orgullo. A menudo este orgullo está escondido. Está escondido. Tal vez no aparece claramente, pero hubo momentos en que Saúl finalmente demostró que no había más sumisión en su corazón. Esta humildad que tenía, esta disponibilidad de corazón de poder escuchar lo que Samuel necesitaba decir, prefirió tomar las cosas en su propia fuerza y en su propia mano, y viene a justificarse después, viene a decir: escúchame, pensé en los sacrificios. Fue estúpido matar a todos estos animales. Preferí guardármelos para los sacrificios. Cuando te esperé, después de 7 días, vi que no estabas. Pero Samuel llegó al 7º día, pero llegó por la tarde, no vino por la mañana. Saúl encontró su plan, hizo su plan porque su corazón había cambiado y pagó por eso. Pagó por eso. La libertad es una cosa. La convicción es una cosa, pero no hay que perder la actitud de un hijo, de una hija en la casa de Dios. Y tener un corazón siempre dispuesto y que busca escuchar. Saúl ya no tenía falta de escuchar a nadie. Usó su propia autoridad como rey, decidió por sí mismo y se había olvidado que fue Samuel quien lo ungió, y se había olvidado que fue Samuel quien le dio instrucciones precisas. El mundo piensa de una manera, el mundo funciona de una manera. La Iglesia no funciona de la misma manera. Por eso me gusta ver en el nuevo pacto cómo funciona la Iglesia. Hay gente que llega a creer en algún momento que la Iglesia es una democracia. No, la Iglesia funciona de otra manera.
there's freedom, hay la libertad, there's relation. hay la relación, hay la sumisión de chacun les uns de cada uno hacia los demás. One là to où le another. Seigneur nous place. Allí donde el Señor nos coloca, allí donde el Señor nos pone. Faites bien attention. We must be Hay que very prestar atención, careful, very careful. hay que prestar atención. Il ne faut pas que l'humilité dans notre cœur disparaisse. La humildad en nuestro corazón no debe desaparecer desde el día On a été comme en un que petit enfant. éramos We must not lose niños. that humility in our heart that we had from the first day where we were like a little child, Un petit enfant. just a little Un child. niño, un niño. Il écoute, He listens. il Él apprend, escucha, il learn, aprende, il reçoit. recibe. Mais il ne faut pas être comme Pero no la debemos jeunesse du monde. ser como la juventud del mundo, donde en algún momento son libres Ils veulent faire y maintenant quieren hacer But you lo must que be quieren, like a young lo que person who is quieren now ahora. free and wants to do what they want. se sentent capables de gérer Se leur sienten propre vie. They feel capaces able de to manage their own manejar lives. su propia vida. Allons lire attentivement Leamos le Nouveau atentamente el nuevo pacto Carefully the New Testament. et de voir y ver comment cómo l'Église fonctionne, funciona la comment iglesia, le peuple cómo de Dieu fonctionne, el pueblo comment de les Dios serviteurs de funciona, Dieu cómo fonctionnent. los And see siervos de how the Dios church, how the people of funciona. God, how the servants of God, how they all function. Et on sera peut-être étonné de voir os sorprenderá ver qu'on n'a plus le que même ya cœur, no We tenemos no el longer have mismo that same corazón, heart. qu'on a pris de l'ampleur. hemos tomado importancia. Vous savez, l'humilité, Sabéis que la humildad, We've taken importance. l'humilité, Humility c'est une des la humildad es plus una grandes choses de las cosas que nous más pouvons grandes posséder pour servir. que podemos Humility poseer are the para greatest servir things to a possess Dios. in order to serve the Lord. Le moment qu'on El croit momento qu'on en que peut creemos que podemos The moment we hacer believe that we algo alone solos, on a dépassé, on a saltamos la fila. sauté la ligne. we have crossed the line. Qu'importe. ¿Qué importa? Responsable, tu es un- ¿Eres un responsable? ¿Eres un diácono? Matter what No you are, importa quién eres. Qu'importe ce que tu es. doesn't matter. L'humilité La humildad dans notre cœur. In our en heart. nuestro corazón, Faites bien attention. atención, Restons petits. sigamos siendo pequeños. Let us remain small. Vous savez, aujourd'hui, Sabéis, hoy dans la vie de beaucoup de en chrétiens, la vida Today, de in the life of muchos many Christians, ce n'est cristianos plus, ya no es qu'est-ce que tu veux que je fasse? ¿qué quieres que They no haga? longer have that attitude where they say, what do you want me to do? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? What do you ¿Qué want me quieres to que do? haga? Qu'est-ce que tu penses que je dois ¿Qué faire? piensas que debo hacer? Il ne faut pas que ce genre de choses Esta cosa prenne no, une place este tipo de dans nos vies. cosa no debería ocupar sitio en nuestras vidas. Quand la question, qu'est-ce Cuando que tu la veux que pregunta, fasse disparaît, ¿qué quiero That question, que what haga? do you think I should do? desaparece et qu'on n'a plus y que ya ce cœur qui vient no dire tenemos este corazón que viene a decir, je viens, ya vengo, je vais écouter. quiero We no longer escuchar. have that heart that says, I'm here, I want to hear. I want to listen. J'ai une conviction Tengo la convicción de faire ça, de hacer esto, de faire l'autre chose, de hacer otra Something else. cosa, de faire l'autre chose. To do this. otra Je le cosa. répète, and I Lo repeat, repito, C'est très bien d'avoir une es muy conviction, bien tener una convicción, mais perdre pero nunca debemos perder la actitud de humildad que está en nuestro corazón. Quand tu es petit, tu acceptes tout. Cuando eres pequeño, aceptas todo lo que te dicen, pero en el momento en que empiezas a creer que puedes decidir las cosas por ti mismo, el orgullo comienza a tomar el control. You no longer listen to the advice of Et others. souvent, on connaît, A menudo sabemos, logramos a saber todo y logramos tener nuestro propio plan, nos propres plans. Our own plans. nuestro propio plan. On fait comme Saül. We make Hacemos we live como like Saúl, Mais
Mes frères et sœurs, il faut commencer bien, il faut finir. Hermanos, hermanas, hay que empezar bien y hay que acabar Je vais bien. vous lire dans Jean chapitre 7. Let's read in John chapter 7. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Y Lui, se qui n'a point maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? And Jesus answered them. ma doctrine n'est pas Jesús de moi, les c'est celui qui respondió m'a y envoyé. dijo, mi doctrina no es mía, sino de Si aquel que quelqu'un me veut faire sa envió. volonté, il connaîtra si ma El que doctrine est quiera de Dieu, hacer la ou si voluntad je de parle Dios mon propre conocerá chef. si la doctrina If anyone es wills to do de his Dios o will, si he yo shall hablo por know mi concerning propia the doctrine, whether cuenta. it's from God or whether I speak of my own authority. Celui qui parle de son propre chef, El que habla por su propia cuenta, il cherche su sa propia propre. gloria He busca. who speaks from himself or on his own authority Mais celui seeks qui his own cherche la glory. gloire Pero de celui el qui que l'a busca la envoyé, gloria celui-là del est vrai. que le He who envió, seeks the este glory es of the one who verdadero. sent him is true. La soumission Submission La sumisión et l'humilité. and y la humility. humildad, La soumission la et sumisión l'obéissance y la Submission and obediencia obedience sont des facettes son et facetas des éléments importants. y elementos importantes are two de la very humildad, important de la humildad. aspects of humility. Et laissez-moi vous dire, mes frères et And let me sœurs, tell you, brothers Déjame and sisters, decirlos, hermanos, hermanas, très important que es muy importante para nuestro servicio a Dios à tous les niveaux. en todos los niveles. Le moment qu'on ressent El momento qu'on est en que sentimos que hemos llegado devient dangereux. it becomes se vuelve dangerous. peligroso. Faire attention que le Debemos ministère, tener notre cuidado appel, que notre nuestro ministère, ministerio, nuestro llamamiento, que nuestro servicio a Dios no sea la preeminencia de la relación y la sumisión del uno al la otro. relation et la soumission les uns aux autres. There must always be that submission one to another. Un cœur humble Un corazón humilde se limita à ce que Dieu a lo que nous Dios appelle à nos faire. llama a A hacer. humble heart knows how to limit itself to what God has called us to do. Il y a une crainte qui doit venir Hay dans un le cœur temor de ces que derniers debe venir Fear that must en be in nuestro our hearts corazón and en our estos brothers and últimos sisters. tiempos, hermanos, hermanas. Vous savez, l'humilité Sabéis, ne nous permet la pas de humildad no nos permite nous mettre adelantarnos a Humility nosotros doesn't allow us mismos, to put ourselves in front. mais l'humilité laisse pero les autres la reconnaître humildad la main de Dieu. permite que otros reconozcan el llamamiento de Dios en nuestra vida. On n'a pas besoin d'essayer. No necesitamos tratar de demostrar nada. Il faut faire attention que l'ordre Debemos nous tener emmène à cuidado croire que nous de sommes que el orgullo nos lleve a creer que somos llamados de una manera mucho más alta de lo que el Señor nos llama. À un moment donné, ça va enlever En algún le momento Christ dans notre vie. quitará el perfume de Cristo en nuestra vida. C'est pourquoi il faut rester Por eso debemos quedarnos donde Dios nos llama para funcionar. Mes frères et sœurs, l'Église, Hermanos, hermanas, la iglesia es algo muy complejo, vraiment bien complexe. muy complejo. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est Jésus. Lo maravilloso es que es Jesús quien edifica su iglesia y tenemos que trabajar con Él y obrar con Él y no tomar nuestro propio camino y no tomar nuestro propio plan. Tout est dedans. Todo está en la Biblia. Le de l'Église se El, trouve fun- dans le Nouveau el funcionamiento de la iglesia se encuentra en el nuevo pacto. No tenemos nada que inventar, absolument rien. absolutamente nada. Vous savez, dans l'épître de Pierre, ¿Sabéis? En la epístola de Pedro, Pierre met en garde. Pedro L'apôtre Pierre advierte, un Pierre. un Pedro, Peter warns us. Il nous dit au verset 5, capítulo 5, de versículo même, vous qui êtes 5, jeunes, soyez soumis aux anciens, igualmente, jóvenes,
está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos Likewise, de you humildad, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, clothed with humility. Car Dieu résiste aux orgueilleux Dios et il fait grâce aux resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin Humillaos que vous pues élève bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. you in due time. et l'élévation La elevación de Dios nos pone en el lugar donde debemos estar. It's the elevation or the exaltation that comes from God that puts us in the place that we need to be. et quand nous sommes à la place Y cuando où Dieu veut que nous estamos soyons, il y a un en el bon lugar parfum donde qui émane Dios de notre quiere vie. que estemos, hay un buen perfume que emana de nuestra vida. Personne n'a besoin Nadie necesita darse a conocer por alguien importante. J'ai mentionné un texte He mencionado un texto antes. qui dit que Dice, qu'as-tu que tu n'as reçu? ¿qué tienes que no has recibido? Si tu l'as reçu, pourquoi te Si lo has recibido, ¿por qué te glorificas? C'est pourquoi que les autres Por eso, te louent et non ta bouche. que otros te alaben y no tu boca. Nul ne doit se glorifier. None should Nadie debe glorificarse de lo que Ça lui es a été donné. porque le fue dado. be given to you. Et nous avons besoin de marcher, mes frères et sœurs, Necesitamos andar, hermanos y hermanas, en la humildad. Brothers and sisters, in humility. n'essayons pas No tratemos de imitar de se laisser influencer y dejarse influenciar par le monde por lo que está pasando en el mundo cristiano. By what is taking place in the Christian world. C'est dangereux It's Es dangerous peligroso parce que la responsabilité porque que la Dieu nous responsabilidad donne nous que demande Dios de nos da because the nos responsibility pide that God has humildad given to us, it demands humility. afin de pouvoir transmettre para transmitir el perfume de Cristo. n'importe qui, hein? I'm talking Cualquiera. to anyone. Pasteur, ministère, Pastor, chrétien, ministerio, Pastor, cristiano, someone in the ministry, responsable. Même chose. Christian, it's Es lo all of us. mismo para todos. Et il y a une chose que je veux dire, c'est Hay que una cosa que quiero decir, l'humilité es n'enlève que la pas humildad l'autorité de Dieu. no quita la autoridad de The Dios. authority of God. Tout au contraire. It's the Todo lo contrary. contrario. L'humilité La humildad nos lleva a transmitir la autoridad divina. Humility gives us the ability to transmit divine authority. Pourquoi l'humilité ne Por nous esto, enlève pas la notre humildad autorité? no nos quita la autoridad de Dios. The authority of God. Selon l'appel Según que Dieu nous el donne. llamamiento que Dios nos da, Je ne vais pas parler des différentes no voy a hablar qu'il y a de las diferentes autoridades que hay en los diferentes ministerios, mais l'humilité dans pero le cœur la humildad en el corazón del que es llamado por Dios, del que sirve a Dios, Called by God, the one that is serving God. va transmettre l'autorité de Dieu dans la mesure va a où transmitir il est la appelé autoridad de Dios en la medida en que es llamado en tal o cual servicio a Dios. Et toute autorité qu'on Y veut cualquier transmettre en dehors de autoridad l'humilité que queremos transmitir fuera de la humildad ne sent pas bon. no huele bien, Have a bad odor. Ça va pas sentir bon. It will not no smell huele right. bien. Mais le bon parfum Mas de Christ el buen perfume de Cristo dans le cœur de l'homme, en el corazón del hombre il manifestera manifestará la autoridad divina dans l'humilité. en la humildad. C'est avec cet élément Es dans con le este cœur elemento en nuestro corazón que Dieu que agira Dios obrará a través de nosotros con la autoridad que nos da. through us, through the authority He's placed on us. L'humilité La ne humildad nous diminue pas. no nos Humility disminuye, does not decrease us. Tout au contraire. al contrario, Contrary. Tout au contraire. On the contrary. al contrario. Quand quelqu'un s'humilie, Cuando alguien se humilla, c'est à son honneur. es por su honra Et Dieu l'élèvera. y Dios lo levantará. On n'a pas besoin de chercher Por eso l'élévation no necesitamos buscar la elevación del hombre, hay que llevar lo que Dios mismo desea y busca en, We just en nosotros carry what God
God himself is looking for us to Et carry. le reste vient de y lo demás viene de Él. nous élèvera. Es Él quien nos levantará. Es Él quien nos colocará donde Él quiera. No habrá ninguna necesidad de lograr promoverse, promover el ministerio, promover lo que hacemos. L'humilité La humildad, el corazón humilde, cherche l'intérêt de l'autre. busca el interés del otro. Lisons Philippiens toujours, le chapitre 2. Still, Philippians Leemos Filipenses 2, 4. Tarder à finir. I won't be No much vamos a tardar a terminar. Philippiens chapitre 2, Filipenses capítulo 2, Philippians chapter 2, verse 4. versículo 4. que chacun de vous, au lieu de considérer No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. But also for the interests of others. c'est incroyable ces quelques Es increíble estos versículos. esprit de parti ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Considérer ses propres intérêts, considère no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Dios resiste a los orgullosos. La palabra de Dios es clara. Dios da gracia a los humildes y es el que levanta y es Él el autor de la elevación. Et je termine and I want to Termino pour vous donner les de darles los peligros the dangers del orgullo. Et souvent, Y a menudo este orgullo often elle est dissimulée se esconde entre muchas cosas que hacemos. disseminated in the things that we're doing. Hidden in the things that we're doing. l'orgueil nous détruit. El orgullo nos destruye. À quoi sert-il de commencer ¿De la qué course sirve empezar la carrera et pas terminer y no terminar Point of starting a race and not finishing it. à cause de l'orgueil de la vie? por la soberbia de la vida? Because of the pride of life. Bien mentionné dans 1 Jean chapitre Es mencionado en 1 Juan capítulo 2, el orgullo de la vida. Vous faites bien attention. Hay que tener cuidado. Moi, dans mon cœur, Yo, en mi corazón, je suis bien conscient soy muy consciente de la manière que de le la Seigneur forma en que el Señor m'appelle et vous appelle. me llama y os llama a servirle. Calling me and you to serve him. Et pour moi, c'est un gros Y para mí And up es then un gran it's a great desafío challenge de pouvoir servir de poder le Seigneur servir al to Señor serve the Lord dans l'humilité en la humildad et d'avoir y cette attitude tener esta actitud où donde je suis rien, no soy nada. where I'm nothing. je fais seulement ce que Dieu me demande. Solo hago lo que el Señor me pide. Et dans l'épître aux Colossiens, En la epístola a los colosenses, Pablo nos advierte on contra course, la carrera por el dinero. And in the book of Colossians, Paul warns us about running after money. il n'y a rien d'autre que l'orgueil No hay nada qui más nous pousse que à courir vers l'argent. el orgullo It's only pride que nos that empuja causes a correr money. por el dinero, Les richesses. correr por Running las after riches. riquezas. No es la hora hoy. It's not the time today. C'est pourquoi il faut Por eso assurer que ce hay soit que pas asegurarse l'orgueil que no sea el orgullo lo que motiva nuestra vida. Et l'orgueil aussi, Y ça el nous orgullo amène à avoir notre propre nos interprétation. lleva a tener nuestra propia interpretación de las cosas, nuestra propia revelación, nuestra propia interpretación de la palabra de Dios. On n'a plus besoin d'être Ya no necesitamos que nos enseñe, tenemos nuestra propia manera de interpretar la palabra de Dios. Et ça nous emmène à être Esto nos lleva a ser independientes. empêche de prendre notre Esto croix, ça nous empêche de nous humilier. nos impide tomar nuestra cruz, nos impide humillarnos, nos empuja a volverse en alguien que Dios no quiere que seamos. Mais sachez que l'humilité ¿Sabe? Que la humildad nous emmener nos llevará exactamente a donde Dios quiere que estemos, ni plus bas ni ni más bajo ni más alto. et comme Saül, Es como Saúl, l'orgueil el orgullo nos hace creer que lo sabemos todo, ça nous
nos pone por encima de todos. everyone else. Mais Pero pensons aussi ce que la Bible sabemos también lo que dice la Biblia: dit. L'orgueil précède la chute. el orgullo precede la caída. Elle précède la chute. Pride El orgullo comes before the precede fall. la caída. Quel appel que nous avons. ¿Qué llamamiento tenemos? ¿Qué agrada a Dios? What is pleasing to God? Quel genre de cœur. ¿Qué tipo de corazón, qué calidad de corazón debemos tener en estos últimos días? To serve God in these last days. Il y a toute une course Hay de una carrera reconnaissance de ministère. por el reconocimiento del ministerio. Il y a toute une course pour que Hay les una gens carrera reconnaissent porque la gente nos reconozca por lo que somos. Nous n'avons pas besoin d'aucune No necesitamos el reconocimiento de nadie, de personne. de By nadie. anyone. Vous savez ce que je dis souvent aux gens? ¿Sabéis lo que digo muchas veces a la Il n'y a gente? personne Que no hay nadie qui peut que pueda empêcher impedir d'être que estés donde Dios quiere, I always tell excepto people, tú no mismo. one except yourself can stop you from being No where hay- God wants you to be. personne, il n'y a personne dans cette salle qui No peut hay empêcher nadie en esta d'arriver là sala où Dieu veut que que pueda j'arrive. impedirme Not a llegar person in a this donde world Dios can stop quiere me que from being where llegue, God wants me to be. Only myself. C'est moi qui serai excepto l'obstacle. yo mismo. I will be the very Soy yo Par quien mon sería orgueil, el obstáculo por mi orgullo pour m'empêcher de para l'être là. impedirme estar that donde stop me Dios from quiere being que where God wants esté. me to be. Et personne Nadie pourra arrêter. podrá detener lo que Dios quiere para mí No one y can para stop what God vosotros, has decided excepto for you yo to be, Excepté y moi vosotros. et vous. except for yourself and myself. Personne. No one Nadie. else. C'est pourquoi il n'y a aucune Por nécessité eso pour personne no hay ninguna d'essayer necesidad de que de se nadie reconnaître. That's why there's no intente necessity ser to try and be reconocido. acknowledged. C'est pourquoi aujourd'hui, Por on eso peut voir podemos ver tout un travail que de todo Dieu es That's why we can see obra de the Dios marked en nuestra great work of vida God in our lives. pour para transmettre un cœur. transmitir un corazón humilde. A humble heart. Il y a un autel sur lequel Hay on un doit poser notre altar vie. There's an en el altar que upon which debemos we should poner come nuestra and lay our vida. lives. Il y a une vie que nous Hay avons besoin de una donner. vida que debemos dar para recibir este corazón humilde para servir al Señor y agradarle. Give so we can come and serve the Lord and be pleasing to Him. L'orgueil, El orgullo infecta. Pride infects. l'humilité, La humildad Humility c'est le parfum de Christ. es is the el fragrance of perfume Christ. de Chacun Cristo de nous, nous réalisons que cada uno de One of us should nosotros recognize that. nos, Et le prophète nos demos Michée cuenta And de even the esto. prophet Micah Y el profeta Miqueas dice una cosa: que le Seigneur, lo que Jehová quiere c'est es qu'il que marche camines avec lui. the humildemente Lord con Dios, desires con that you walk con Él. humbly with Him. On n'a pas besoin de publicité. No necesitamos publicidad, On n'a rien besoin. no necesitamos On nada. a besoin d'un cœur humble. Necesitamos un corazón humilde para servir al Señor con todo nuestro corazón. C'est riche. Es rico. Un cœur humble. Un corazón humilde Grande richesse. es una gran Great riqueza. riches, C'est pourquoi Dieu nous appelle. riches. Por eso Dios nos llama a poner nuestra vida en este altar afin qu'on puisse para poder transmettre transmitir un corazón humilde para servirle. We serve Him.